Muy buenos días, bienvenidos otra vez a nuestra serie de clases acerca de la historia del Antiguo Testamento. Hemos ido platicando del pueblo de Israel básicamente porque ya estamos hablando del Antiguo Testamento. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la época de los reyes y comenzando desde el tiempo del rey Saúl hasta o a través del tiempo de división de nación, cuando dividió en las dos partes, del norte y el sur, un punto muy importante en la historia, y el parte del norte quedó con el nombre de Israel y la parte del sur tomó el nombre de Judá porque fue centrado alrededor del tribu de Judá. Luego, primeramente la parte del norte se cayó, fueron captivados, y más adelante la parte del sur también fue captivados. Básicamente la parte del norte que cayó más rápido porque desde el inicio no sirvieron a Dios, y eso es un punto muy muy importante, ¿ok? Entonces, al entrar en cautividad, entramos en un periodo de tiempo que llamamos el exilio. Ellos pasaron 70 años, déjenme clarificar, en nación al sur, Judá pasó 70 años en cautividad antes que regresaron por la restauración de Israel. Eso será la clase próxima, después de esto, ¿ok? Entonces, estamos hablando de estos años que están en cautividad, pero para empezar tenemos que tocar en la cautividad, o cómo fueron cautivados, y lo que quiero hacer es empezar hablando de los reinos de aquel tiempo, porque tenemos que ponerlo en un contexto histórico. Y estoy hablando de contexto histórico del mundo, no solamente bíblico. ¿Quién fueron esos reinos? ¿Por qué fueron importantes? ¿Y cómo les siguieron? Entonces vamos a empezar ahí, ¿ok? Entonces vamos aquí al gráfico, y tengo aquí por contexto, el diluvio pasó en el año 2319 antes de Cristo, ¿ok? Unos 101 años después tenemos la Torre de Babel. Conocemos la historia de la Torre, y Dios confundió sus idiomas y ellos se separaron, ¿ok? Unos 218 años después, en el año 2000, se levantó el primer reino grandote del mundo, mega reino. Eso es el reino de los asirianos, ¿ok? Y ellos existieron hasta el año 626 a.C. El reino del norte fue captivado por ellos. Y luego ellos fueron conquistados por el imperio babilónico, que quedó por más o menos 100 años, un poco menos que 100 años, y luego los persianos por unos 200, un poco más que 200 años. Tengo que decir que estos tres imperios que estoy mencionando aquí son más o menos el mismo territorio, ¿ok? Es como uno tomó el lugar del otro. Si miramos a los asirianos y miramos a los babilonios, fueron dos ciudades cerquitas, como casi vecinos. Y ellos, desde su nacimiento, fueron enemigos, constantemente luchando entre los dos. Los asirianos conquistaron mucho territorio y formaron el reino grandote. Cuando vino los babilonios, ellos no conquistaron todo el imperio, ellos conquistaron la ciudad, el capital de los asirianos, y tomó su imperio así. Luego los persianos tomó la ciudad de Babilonia, conquistando ellos así, ¿ok? Entonces no es que como pensamos de guerra más moderno, como la Guerra Mundial II, donde tuvieron que conquistar nación tras nación, ciudad tras ciudad. No, básicamente conquistaron nada más el capital, y por eso ganó todo el territorio, ¿ok? Si miramos a esta línea de tiempo, eso nos ayudó. Ustedes tienen esto en sus notas. Yo sé la letra es muy chico, pero lo tienen en sus notas. Eso nos da una idea de dónde se conecta. Eso es poniendo todo en una línea de tiempo. Allá al lado izquierdo tenemos Babel, el reino de Babel, la Torre de Babel, o el evento de la Torre de Babel es al fin de este tiempo, ¿ok? Cuando pasó, básicamente tenemos dos reinos grandes que se levantaron. Tenemos por el lado, línea más bajo, tenemos Egipto. Egipto quedó por siglos.
aunque fueron conquistados, todavía quedó como Egipto. Y fue uno de los reinos que quedó por lo más tiempo en toda la historia del mundo. Arriba, a la última arriba, tenemos Israel, que dividió entre Israel y Judá, o Samaria y Judá. ¿Okay? Esos son los últimas líneas arriba. Abajo de eso tenemos otra línea grande, eso es de los asirianos, que tuvieron su capital en la ciudad de Nínive. Recuerda la historia de Jonás. Y él fue mandado a Dios para irse a la ciudad de Nínive. Eso es lo mismo. Es este pueblo. ¿Okay? Ellos son los que conquistaron la nación del norte. Luego ellos fueron conquistados, como mencioné hace un momento, por los babilonios. Y luego tenemos tres líneas chicos juntos allá abajo. ¿Okay? Tenemos Ansán y Medos. Fueron todos dos pueblos más chicos. Y ellos se juntaron y formaron el reino de Persia, los persianos, y ellos conquistaron los babilonios. ¿Okay? Entonces tenemos una progresión aquí. Eso es como, pero básicamente fue más o menos el mismo territorio. Si miramos este mapa, ¿okay? Déjenme empezar con los asirianos. Hay una línea, y ustedes tienen este mapa en sus notas también. Hay una línea allá verde, eso es el territorio que perteneció a los asirianos. Luego tenemos la línea rojo, eso es el territorio de los babilonios. Luego tenemos una línea amarillo, eso es el territorio de los persianos. Aunque las partes afuera se cambiaron, la parte céntrica se quedó igual. Y si miramos allá en el centro, podemos ver aquí la ciudad de Babilonia mencionado, está ahí, Nínive está mencionado, entonces Ashur está mencionado. Esos son los capitales de estos pueblos. Entonces tenemos básicamente el mismo gente, pero con gobierno diferente, con reino diferente, que conquistó. Y eso es básicamente lo que está llamado el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Había gente en otras partes del mundo? Pues estoy seguro, había gente en China. Aunque China fue un país cerrado. ¿Okay? Y porque fue un país cerrado, entonces no conocemos mucho de historia y su historia no conecta bien con la Biblia. También había personas en partes de Europa que no son mostrados en este mapa, como por ejemplo en Inglaterra. Probablemente había gente en Inglaterra, Francia, España. Esos países no existieron, pero había gente. Llegando a nuestro lado del mar, había gente en Mesoamérica. Tenemos los olmecas que existieron durante este tiempo. Creo que las incas, pero no estoy seguro. Las mayas fueron más adelante en el tiempo. Y los aztecas muy más adelante en el tiempo. Entonces, había gente durante estas épocas en varias otras partes. Pero eso es lo que está llamado el mundo conocido. Básicamente porque eso es la parte por cual tenemos algo escrito. Tenemos una historia que podemos usar, ¿ok? Vamos a hablar de esas tres naciones, nada más por un momento aquí. Primeramente los asirios. Este reino, esta nación existió desde 2000 años antes de Cristo hasta 626 años antes de Cristo, ¿ok? El capital comenzó en la ciudad de Ashur. Yo he mencionado esta ciudad cuando estuvimos mirando el mapa hace un momento. Eso es como recibieron su nombre por esta ciudad. Después movieron su capital a la ciudad de Nínive, que es la ciudad que Jonás fue a visitar con la palabra profética. ¿Okay? Ashur, y también está escrito en unas maneras diferentes, fue el hijo de Sem, hijo de Noé. Él fue el fundador de esta ciudad y podemos decir de este pueblo, esta nación. Más adelante, Ashur fue conocido por las generaciones de la ciudad como su dios patrón. Fue muy, muy común en muchos de los pueblos antiguos que los reyes o príncipes fueran conocidos como Dios, un Dios.
Pues recuerda, tenemos que tomar en cuenta que muchos de esos pueblos fueron pueblos de paganismo, en cuando ellos adoraron la naturaleza. Y como parte de ese proceso de adorar a la naturaleza, ellos deificaron sus reyes. Lo encontramos en México, lo encontramos entre las mayas, por ejemplo, ¿ok? Lo encontramos en muchas partes del mundo, en efecto. Aquí vemos que, aunque él nunca ha dicho que él fue Dios, más adelante ellos mirando atrás dijo, es que este Dios fundó esta ciudad. También otro ejemplo que podemos usar es en Egipto. Egipto hicieron también. El faraón fue un Dios, fue el hijo de su padre el sol y su madre la luna. Y fue conocido así. Entonces eso es muy común en muchos de estos pueblos antiguos. ¿Okay? Los asirios comenzaron como un pueblo nómada, viajando de un lugar a otro, siguiendo donde estaban los animales, donde ellos podían encontrar lo que necesitaban para comer, más que todo. Pero llegaron a ser una nación poderosa. Fue un pueblo muy sangriento. En efecto, vemos mucho en profecía en la Biblia hablando acerca de ellos como un pueblo así. Y ellos fueron los verdaderos conquistadores en todo el mundo. No había otro pueblo conocido por eso antes de eso. ¿Okay? Y ellos fueron conquistados por fin por Babilonia después de, pues estamos hablando de 14 siglos que ellos duraron. Pero ellos por fin fueron conquistados por Babilonia en el año 626 antes de Cristo. ¿Okay? Tengo que mencionar aquí, hay una diferencia entre la conquista que ellos hicieron y la conquista que se hizo los israelitos cuando ellos entraron en la tierra prometida. Dios mandó al pueblo de Israel que ellos se entraron en la tierra prometida y que ellos mataron el pueblo. Ellos mataron a la gente allá, fueron gente pecadosas y Dios dijo, ya, fue como el libro de Apocalipsis por ellos. Pero en vez de todos los desastres que son mencionados en el libro de Apocalipsis, el desastre de ellos fueron el pueblo de Israel. Dios les mandó matarles. Pero en el caso de los asirianos, ellos conquistaron para ganar su territorio y el pueblo. Y como parte de eso es que ellos tomaron la gente y les movieron a otras partes de su nación. Y se intercambiaron. Entonces se tomaron un parte del pueblo de Israel y los movieron acá. Y luego se movieron una gente de aquí hasta Israel para reemplazarlo, porque el terreno y las ciudades podían apoyar o soportar tanta gente. Entonces ellos hicieron así. Por eso no sabemos exactamente lo que pasó con los 10 naciones al norte. Fueron desaparecidos a través de la nación. ¿Ok? Entonces por eso no sabemos exactamente lo que pasó con estas tribus, pero sabemos que fueron movidos. Los babilonios después de ellos lo hicieron, pero no tanto como ellos. Y los babilonios tuvieron mejor escrito su historia y lo que hicieron. Entonces ellos tienen mejor información que podemos usar para ver la historia de ellos y lo que ellos hicieron con los pueblos, como con el pueblo de Israel. That is my phone going off, I think. You don't have the headphone on, do you? Okay. That's a lot, honey.
Okay, go back to 4. I'll come off of 4. Right. You got the time marked down, right? Yeah. Okay, go back to 4. You mean by hitting program 4? No, honey, by the auto. Oh, I push auto? Like that, you mean? Yeah. Oh, okay. Okay, just a second. And then I re-push? You don't need to repush anything. What I'm going to do is I'm going to start. Okay, we're going to start from that point. So I want to start by you transitioning me talking, and I will start talking about. Actually, I thought I'd stopped it, but it's still recording. I know that. Oh, okay. 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 All right. I want to start from that point. From this point. Yeah. Can you just listen and let me explain it? Okay. I'm going to start from this point. I'm going to have you transition, and then I'm going to start talking. Or actually, I'm going to have you start talking. I'm going to start talking as soon as maybe a word. Okay, so let's do it this way. As soon as I start talking, you transition. And I'm going to say more or less the same stuff I said before, okay? Okay, but are you going to push the red button at all? Do you really need me to? Yes. Yes, I do. Okay. All right, you ready? For right now, what you're doing. Okay, Yes. here we go. Okay. Déjame explicar eso un poco de la conquista aquí, porque estoy mencionando a ellos que ellos fueron los primeros conquistadores. Había mucha diferencia entre la conquista que hizo esta gente y la conquista que hicieron los israelitas cuando entraron en la tierra prometida. Primeramente, cuando ellos entraron en la tierra prometida, ellos no les conquistaron y les hicieron esclavos, no les metieron en su cultura. Lo que hicieron es les mataron, porque fueron mandados de Dios matar a los pueblos de Canaán porque ellos fueron pecadores y Dios dijo ya es tiempo. Es como ellos tuvieron sus eventos del libro de Apocalipsis, pero su evento, en vez de ser todos estos desastres que son mencionados allá en Apocalipsis, su desastre fue la nación de Israel. ¿Okay? Entonces ellos conquistaron de esta manera. Ya tenemos los sirianos, ellos conquistaron al pueblo y agarrándoles y su territorio y haciéndoles parte de su nación, de su imperio. Entonces, en la manera de hacer eso, para impedir la posibilidad de rebelión, ellos agarraron parte del pueblo, de nueva nación que han conquistado, y les llevaron a otra parte de su país y mandaron a la gente de allá para vivir en este nuevo territorio. Luego agarraron otra parte y les movieron acá, y de este grupo se movieron unos allá. Entonces, lo que pasó es en este nuevo país o nuevo territorio, nueva región de su país, fue una mezcla de gente. Y los que estuvieron allá ya son desaparecidos en muchas diferentes partes. Por causa de eso, no había tanta posibilidad de rebelión. Fue muy sabio de parte de ellos. Pero lo que pasa por nosotros, o hablando bíblicamente, es por haber hecho eso, la nación de Israel, la nación del norte, los 10 tribus del norte, fueron desaparecidos y ellos se casaron con otras naciones, y hoy en día no tenemos ninguna idea de dónde son. Los del sur de Judá sí sabemos, porque cuando ellos fueron capturados por los babilonios, aunque los babilonios hicieron más o menos igual, mantuvieron mejor los datos de lo que han hecho, y la gente se quedaron más como pueblo, y además se regresaron a Jerusalén, se regresaron a Judá, muchos de ellos. Entonces todavía los tenemos, ¿ok? Muy bien, ok. Vamos a hablar ya del imperio babilónico. Los asirianos conquistaron a Nación Asur, pero los babilonios conquistaron a Nación Asur. Su capital fue en la ciudad de Babilonia. Eso no es el mismo como Babel, aunque son cerca, ¿ok? No les confunde. Suena igual, pero no es. Originalmente fue lo que se llama un ciudad-estado, como en México tenemos ciudades y los ejidos alrededor son considerados parte de esta ciudad, y la ciudad es más grande que solamente la ciudad, es la ciudad y el territorio alrededor. El lugar que es más conocido por eso fue Grecia antigua,
Ellos tuvieron, antes que fueran unificados como nación, fue ciudad-estados. Esta ciudad de Babilonia fue fundada un poco después de la ciudad de Ashur, capital de los asirianos, y los dos fueron rivales, fueron enemigos por siglos. Últimamente ellos conquistaron la ciudad de Nínive agarrando su reino. Entonces ellos no agarraron país por país, agarraron todo por ganar la capital. Pero ellos solamente quedaron, en efecto, menos que 100 años antes que ellos fueran conquistados por los persianos. Vemos en el libro de Daniel, vemos los 3 reinos mencionados, porque Daniel sirvió los 3 reinos, sirvió a través de todo este tiempo. Al inicio estuvo levantado antes de levantado como rey bajo Nebuchadnezzar, levantado como siervo del rey bajo Nebuchadnezzar, que fue de Babilonia, y luego cuando los persianos les conquistaron, luego los medios, cuando ellos, entonces él tuvo los tres reinos que él sirvió, Ok, luego tenemos los persianos. Ellos conquistaron los babilonios en el año 550 años de Cristo. Fue fundado por juntar los 2 países, como hemos visto en esta línea de tiempo, de Ansán y los medos. El problema con ellos es que no mantuvieron su fuerza porque el poder del gobierno fue descentralizado. No tuvieron un gobierno fuerte en la capital. Ellos tuvieron el gobierno más desparecido entre el pueblo. Se hizo más difícil porque no tuvieron buena comunicación como tenemos hoy en día. Ellos no tuvieron internet, no tuvieron teléfonos celulares, no tuvieron muchas cosas que tenemos nosotros. Entonces la comunicación fue a veces cosas de meses. Y esto disminuyó el poder del rey porque el poder quedó más regionalmente entre los varios gobernantes que tuvo desaparecido a través de la nación. Y por causa de eso había mucha lucha entre las varias regiones y a veces entre el rey y las varias regiones, y ellos gastaron mucha fuerza con todas estas rebeliones que tuvieron. Cuando Alejandro el Grande de Macedonia los invadió, no fueron bastante fuertes para ganar la victoria. Si regresamos a la mapa, déjenme regresarme a la mapa que tuvimos. Aquí tenemos en la parte arriba, al lado izquierdo, donde la línea verde solamente se toca un poco la área de Macedonia. Eso llegó a ser Grecia y unos otros países, pero eso es de donde estamos hablando. De allá vino Alejandro el Gran para conquistar los persianos, y se continuó, él se fue hasta la India. La nación moderna de Irán dice que ellos son la continuación del reino persiano. Básicamente, cuando hablamos de Persia, si estamos mirando por una nación moderna, ellos son. Si compro una alfombra que es persiana, viene de Irán. Ellos son los descendientes. Fue único esta nación o este reino porque fue hecho por juntar 2 reinos que ya existían antes. Pero su gran problema, como mencioné, fue de descentralizar el gobierno, y eso disminuyó el poder que ellos necesitaban mucho cuando vino Alejandro el Gran. Quiero mencionar brevemente esta religión de Persia que se llama zoroastrianismo. Y la razón por qué quiero mencionarlo, porque es tan parecido en muchas maneras del judaísmo. Es interesante que existió esto. No es correcto, no estoy diciendo eso, pero una cosa que pienso y no sé es que fue muy fácil que los judíos bajo captividad podían llegar a ser confundidos
porque esta religión está parecida al judaísmo. Se dice, hay un Dios supremo que se llama Ahura Mazda, que está en comunicación con los hombres por medio de unos espíritus mensajeros, básicamente hablando de ángeles. Él es el único Dios digno de adoración. Entonces aquí tenemos una otra religión que tiene un solo Dios. Hay un espíritu Angra Mayuno que se opone a este Dios bueno, a Ahura Mazda. Entonces tenemos como Dios y Satanás. ¿Okay? El conflicto entre los dos se involucra todo el universo, incluye los seres humanos. Tenemos cada uno de decidir entre los dos cuál vamos a servir, según esta religión. Todo lo mal será destruido al fin de tiempo, como el libro de Apocalipsis. El espíritu humano será juzgado después de la muerte por sus pensamientos y acciones. De aquel juicio iremos al cielo o infierno. Eso es muy parecido también a nuestra creencia, con la excepción de no hay nada ya hablando de salvación a través de Cristo. ¿Vamos a tener juicio? Sí. ¿Vamos a ser juzgados? Sí. ¿Va a hablar de nuestras acciones y pensamientos? Sí. Pero al ir al cielo o infierno depende en si hemos recibido a Cristo, no en nuestras propias acciones y palabras. ¿Ok? El universo pasará a través de 3 épocas. La creación, lo hemos tenido. La condición actual en cual ambos, el bueno y el malo, habiten en este mundo. Eso es lo que tenemos. Y la época cuando el bueno y el malo serán separados. Podemos hablar de cómo lo que llamamos en el libro de Apocalipsis el milenio. Y habrá un Salvador nacido de un virgen. También, eso es igual. Es interesante cuántas cosas que ellos tuvieran en su religión que son parecidos al judaísmo. Consideramos normalmente el judaísmo como una religión muy único, y en unas maneras es conocido como religión, la primera religión que introdujo el concepto de monoteísmo, un solo Dios, al mundo. Pero había otras religiones como esto que tuvieran prácticas y creencias parecidos. ¿Por qué eso es importante? Eso es argumento que podemos usar cuando estamos hablando con gente que dicen que, pues si Dios fuera justo, ¿qué de la gente de África que nunca escucharon el nombre de Jesús, y de una isla en el mar Pacífico, o una persona que vivió en las montañas? Hay otras religiones que conocieran muchos de los puntos que son de nuestro evangelio, como esto de habrá un Salvador nacido de una virgen. Es interesante que tantas veces un misionero ha llegado a un tribu escondido, especialmente en las islas del Pacífico, y llegando allá explicándoles el evangelio, ellos dijeron, sí, conocemos esto de virgen que nace, que va a dar luz a un hijo, pero no sabemos su nombre, cómo se llama el hijo. ¿Conocieron la historia? ¿Cómo? Obviamente Dios hizo algo para que esta gente podían saber la historia de salvación, aunque no tuvieran toda la historia. Entonces, a mí eso es muy interesante, ¿ok? Ok, bueno, ya eso es bastante de estas naciones. Vamos a regresar hablando de Israel y Judá. Primeramente tenemos la caída de Israel en el año 722 a.C. Hemos visto este mapa, hemos hablado de este mapa, pero lo tengo para que podamos ver por nuevo. La área con la línea alrededor en rojo, con el borde rojo, es la nación de Judá. Todo lo demás del norte es la nación de Israel. Ellos se cayeron a los asirianos en el año 722 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque no sirvieron a Dios. No sirvieron a Jehová, y por eso Él les permitió caer en captividad. ¿Ok? Dice en 2 Reyes capítulo 17, versos 1 hasta 6, en el año 12 del Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oesis, hijo de Elá en Samaria, sobre Israel, sobre la nación del norte. Y reinó 9 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oeses fue hecho su siervo. Entonces fueron captivados, fueron conquistados. Y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas consideraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Okay, note down, we got a problem. Got a problem with the slide. Oh, I'm looking at the wrong one. That's why I can't find the problem. There it is. Fix that. Boy, we're having a lot of problems. Okay, you still recording? Yeah. Okay. Y no pagaba tributo al rey de Asiria. Y como le hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa del cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ellos 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Israel cautivo a Asiria y les puso en Halá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Como yo he mencionado que ellos tomaron a la gente, ya está mencionándonos dónde les llevaron, ¿ok? Entonces ya fueron captivados, ya fueron conquistados. Cuando fueron confrontados por el ejército de los asirianos, Oseas permitió que su reino llegó a ser un vasallo de los asirios. Esto quiere decir que nuestra nación sirva a tu nación, ¿ok? No fueron fieles en al rey de los asirios, y fueron encarcelados por eso. Específicamente el rey fue encarcelado, pero también los asirios vinieron a Israel, lo cautivaron y llevando a la gente cautivos, y como acabamos de leer, a otra parte, sacándoles de su país, y básicamente Israel de este momento terminó de existir como una nación. ¿Okay? No encontramos ni un otro caso, ni una otra mención de Israel más adelante en la Escritura, porque ya no existió. Y aunque hoy en día tenemos una nueva nación llamada Israel, que pertenece a los judíos, que nació en el año 1948, esta nación básicamente pertenece a la tribu de Judá, o a la nación de Judá, la nación Asur. Quizás hay algunos que son de descendencia de los tribus del norte, pero por la verdad no sabemos, no tenemos idea. No hay documentación, no hay genealogía que podemos usar para mostrar que sí son. De los del sur, de los judíos son descendientes de Judá, de la nación Asur. Sí hay genealogía, hay documentación que se muestra que son del linaje. Entonces esta nación, aunque se llama Israel, es por la verdad, pertenece por la verdad a los hijos de Judá, ¿ok? Bueno, ya tenemos la nación al norte, cayó en el año 722, más adelante, en el año 586 antes de Cristo, cayó en nación Asur. Otra vez tengo la misma mapa, la área sur, la área bajo, que tiene el borde de rojo, es de Judá, Simeón, Benjamín. Esto es la nación de Judá, y ellos fueron captivados por los babilonios. ¿Por qué fueron captivados? Por la misma razón que la nación al norte. Si miramos a los reyes de Judá, los primeros reyes sirvieron a Dios bien. En efecto, hasta la caída
de la nación del norte se sirvieron bien. Pero luego ellos, pues, quizás hay uno o dos después de eso que sirvieron. Básicamente, los reyes no sirvieron a Dios, y porque no sirvieron a Dios, también la nación Asur se cayó. Entonces ya se terminó todo. Pero quedó una promesa profetizada por los profetas Isaías y Jeremías del regreso y restauración de Israel por parte de los judíos, por parte de los de Judá. Y eso es importante, ¿ok? Quiero mencionar, yo lo he mencionado antes, pero quiero repetirlo, el concepto de dioses territoriales. Un gran parte porque ellos les movieron a la gente es que necesitaban que separar el pueblo de su Dios. Recuerdo en aquellos tiempos, este concepto existió de dioses territoriales. Obviamente no es la verdad, pero el concepto vino de los territorios de los principados y potestades que son mencionados en Efesios 6:12. Los reinos antiguos tuvieron este concepto muy fuerte. Entonces, porque ellos lo tuvieron, por mover a la gente como los israelitas del norte y sacarlos y moverlos de aquí a allá, ya ellos son separados de su Dios. Entonces, no se puede levantar en poder porque no tiene el fuente de su poder, su Dios. Eso fue el concepto. ¿Ok? El concepto es falso, pero es falso porque es tomando un concepto que existe torcido. El concepto de principados y potestades que existen en el gobierno de Satanás, y diciendo, ellos son dioses. No son dioses. Ellos son espíritus en control, pero no son dioses, porque solamente hay un Dios. Déjenme dar aquí. El principado es como el nivel del alcalde de una ciudad, ¿ok? El potestad es como el gobernador de un estado. Y el gobernador, o algunos usan el nombre varón fuerte, es como el presidente de una nación. Entonces tenemos 3 niveles de gobierno, como tenemos en muchos países alrededor del mundo. Es el mismo concepto. Estos niveles les daban la oportunidad, la capacidad de gobernar. Y hay gobernación bajo el reino de Satanás aquí en el mundo que está en contra de nosotros, en contra del reino de Dios. Somos miembros del reino de Dios, y hay esta lucha que existe por eso. Nosotros, como creyentes, básicamente luchamos en contra de los principados por nuestras ciudades. A veces luchamos en contra de potestades. Podemos luchar en contra de el varón fuerte, el gobernador, pero solamente cuando juntamos como el pueblo. Una iglesia no es bastante, porque ya estamos hablando de espíritus fuertes, pero no solamente cuando atacamos el varón fuerte, estamos atacando a él y todo su reino. Entonces, por ejemplo, si ellos son como equipo, ¿ok? Atacamos la cabeza, atacamos el varón fuerte, mientras que somos enfocados en eso, todos los otros demonios que trabajan por él nos atacarán. Entonces necesitamos juntarnos un buen grupo y atacar con sabiduría cuando llegamos a esos niveles. Por eso típicamente obramos en el nivel de principados. Eso es donde hacemos nuestra guerra normalmente. ¿Ok? Bueno, regresando a la caída de Judá. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata. Un talento es 75 libras, como 35 kilos. 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Recuerdo, en estos tiempos antiguos, ellos pensaron que la gente real tuvieran capacidad de reinar y la gente común no. Entonces fue normal, aunque fue familiar, pero por ser puesto en este lugar de rey,
por parte del rey de Babilonia, tuvo una duda de su lealtad al rey de Babilonia, ¿ok? Y estableció al rey de Egipto, Alikim, hermano de Joacaz, perdóname, no rey de Babilonia, sino rey de Egipto, por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudó nombre en Joaquim, y a Joaquim su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Entonces aquí tenemos la caída de Judá, pero no se quedó allá por mucho tiempo, porque vino Babilonia para sacarlo, para conquistar Egipto. Egipto vino en contra de Judá, y Joacaz, el rey, permitió que su reino llegó a ser un vasallo de Egipto, bajo Egipto. Tuvieron que pagar por esto un tributo a Egipto. ¿Ok? ¿Qué fue este tributo? Eso es 100 talentos de oro y uno de, 100 de plata y uno de oro que hemos visto. El oro vale más o menos hoy en día $1,600 americanos. Eso es 168,966,000 dólares. Plata vale más o menos $28.75 americanos por onza. Eso es otro $3 millones, $19,800. Entonces, un total de $171,985,800 americanos tuvieron que pagar. Eso es mucho. Eso es mucho. Y además cambió el nombre del rey. ¿Y por qué cambió el nombre del rey? Básicamente, a cambiar su nombre, se mostró que el rey de Egipto tuvo poder sobre el rey de Judá. Según Crónicas 36, versos 5 hasta 7. Cuando comenzó a reinar Joaquim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y lo puso en su templo en Babilonia. Eso me levanta una gran pregunta, porque hemos visto antes, acabamos de ver, que el rey de Egipto atacó a Judá y les conquistó, y ellos estuvieron funcionando como un país vacío bajo Egipto y estuvieron pagando tributo. Entonces, ¿por qué Egipto no vino para ayudarles? Porque Egipto tuvo esta responsabilidad. Es como ellos fueran parte de Egipto, ya Egipto tiene que protegerles. Pero el ejército de Egipto no vino. Ok, no se menciona en la Biblia, pero si miramos a la historia, encontramos que cuando vino Nabucodonosor y el ejército de Babilonia, ellos pasaron por Judá y se fueron a atacar a Egipto y conquistaron a Egipto, y en su regreso ellos atacaron a Jerusalén y conquistaron a Judá. Eso es lo que pasó, ¿ok? No se dice esto en la Biblia. Tenemos que buscar información del mundo para encontrar esto. Eso es lo que acabo de decir. Aunque Judá no fue un vasallo de Egipto, no recibió ninguna ayuda de Egipto. Eso es porque antes de atacar a Judá, Babilonia tuvo que destruir el ejército de Egipto. Ya ha pasado. Según Crónicas 36, versos 9 hasta 10. De 8 años era Joaquín, otro rey. Los nombres son muy parecidos, es muy fácil confundirlos, ¿ok? Cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia
juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías el hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Otra vez, él está poniendo gente que son de linaje real, pero esperando que ellos mantengan fiel a rey Nabucodonosor, y no están haciendo tan bueno. Ellos básicamente Dios estaba buscando un rey que le servía. También Nabucodonosor estaba buscando un rey que le servía, y todos los reyes básicamente quisieron servir a su mismo. Versos 11 hasta 14, es el mismo capítulo. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Otro que hizo lo malo. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que se hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, a cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron a la iniquidad, siendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Otra vez, otra rebelión. Tenemos rey tras rey. Tenemos podemos decir, una cadena de rebelión. Y eso les causó problemas cuando vino el tiempo de restauración de Israel, porque tuvieron esta historia, testimonio de ellos que Jerusalén fue una ciudad rebelde. Pero en este caso ya no tenemos solamente al rey rebelde, ya tenemos hasta los sacerdotes rebelde en contra de Jehová Dios, y también en contra de rey Nabucodonosor. De los dos, obviamente, es peor que fueran rebeldes en contra de Dios. Y los sacerdotes rebeldes en contra de Dios, eso no es bueno por nada. Y está mencionado también que Jeremías, obviamente Jeremías estaba ministrando durante este tiempo, les llevó una palabra de Dios y ellos lo rechazaron. Eso es el mismo Jeremías que conocemos de libros de Jeremías y Lamentaciones. Más allá, en el mismo capítulo 15 hasta 20, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ya estamos hablando de Isaías y Jeremías, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios estaba intentando de cambiar sus corazones. Ellos estuvieron en camino por bajo, y Dios estaba usando sus profetas, intentando de cambiarles. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Esto es Nabucodonosor, el rey de los caldeos fueron los sabios de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdón, joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Ya estamos hablando de una conquista, pero completo. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron servos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.
Tenemos que tomar en cuenta que esto fue hecho por parte de Dios. ¿Por qué? Porque no sirvieron a Dios. Dios puso varios reyes, o podemos decir Nebuchadnezzar puso varios reyes, no importa quién los puso, pero ninguno de ellos obedecieron a Dios. Si solo uno ha obedecido a Dios, podría cambiar la historia. Podría cambiar la historia. Pero no. Entonces dice que Jehová llevó el rey de los caldeos, Nebuchadnezzar, para destruir la ciudad. Destruyó el templo, destruyó los palacios, destruyó el muro. Ya, todo. No fue el rey Nebuchadnezzar que decidió eso, fue Dios. Probablemente el rey pensó, no, ya y me voy. Pero fue motivado por parte de Dios. Es obvio que Dios quiso cambiar sus corazones porque se dice que mandó sus profetas, mandó sus mensajeros y ellos no aceptaron la palabra, ellos no cambiaron su manera y por eso Dios hizo el próximo paso. Como cuando estuvimos hablando en la época de los jueces, llevando los hitas, pues en este caso fue los babilonitas, quizás, ok. Dios no estaba interesado en la condición de su ciudad. Dios no estaba interesado en la condición de sus casas, de sus palacios. Dios estaba interesado en la condición de su corazón. Y si tuvo que destruir todo, hasta el templo, Él estaba dispuesto para cambiar sus corazones. Ese fue el enfoque de Dios. Le permitió destruirlo. Pero no fue el fin de la historia, porque Dios tuvo planes para relevantar la ciudad. Gloria a Dios que Dios tuvo estos planes. Daniel es uno de los profetas probablemente más importantes durante este periodo de exilio. Yo he sido hablando más que todo de Jeremías y Isaías. Daniel no llegó a ser profeta hasta que estuvieran en la cautividad. La historia comienza con ellos en la cautividad. ¿Okay? Daniel estuvo en exilio en Babilonia por toda su vida, los años 605 hasta 536 antes de Cristo. Sirvió bajo varios reyes. Primeramente, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, que acabo de mencionar, que conquistó Israel, hasta su muerte en el año 562 a.C., después de reinar 45 años. Los primeros 4 capítulos del libro de Daniel fueron escritos o son historia de este tiempo. Después habían 3 reyes débiles con reinos muy cortos. Y no son mencionados en el libro de Daniel, son mencionados pero en la historia de Babilonia. Luego tenemos el rey Nabonido, y él comenzó su reino en el año 555 antes de Cristo. ¿Okay? Su hijo Belsasar está mencionado, aunque Nabonido no está mencionado en el libro de Daniel, Belsasar está mencionado. Fue elevado a ser co-regente, eso es como 2 reyes junto con su papá en el año 550 antes de Cristo. Antes que su papá murió, los 2 sirvieron juntos por unos años, quizás como una preparación por el hijo. Luego tenemos la conquista de Babilonia por parte de y eso fue hecho por Dario, el Media. Okay, Dario fue otro rey, rey de Media, y luego Ciro el Media, o Ciro el Gran, es conocido como Ciro el Gran, fue rey después de Dario, y es él que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Entonces Daniel sirvió bajo muchos reyes diferentes. 1, 2, 3, ¿qué tantos tengo aquí en la lista? 1, 4, 5, 6, 7, 8 reyes diferentes que él servía, y en 3 casos, al menos 3 casos, conocemos que él fue elevado al puesto más alto en el reino bajo el rey. Podemos decir el primer ministro. 3 reyes diferentes. Lo interesante de eso es que
durante aquellos tiempos, y en efecto hasta la media época, fue muy común cuando un nuevo rey tomó el trono, si no fue el hijo, si fue por conquista, fue típico matar los familiares del rey anterior, todos los familiares, hasta los bebés y los consejeros. Porque quizás estos dos grupos de personas podrían levantarse en rebeldía, diciendo que ellos tienen derecho por el trono. Pero aquí tenemos Daniel, que sirvió 8 reyes diferentes, 3 imperios diferentes, y en los 3 imperios fue elevado al puesto más alto bajo el rey, como el primer ministro. Nunca fue matado, nunca fue echado, solamente fue elevado. Este se dice mucho del carácter de este varón Daniel. Daniel fue un varón muy, muy interesante. Me gusta mucho Daniel como persona. Yo he estudiado Daniel mucho porque él fue un varón de carácter increíble. Se dice en inglés, no se dice en español, se dice en inglés 3 veces, usando el nombre, hablando de él, se dice que tuvo un espíritu excelente. Me gusta un espíritu excelente. No sale exactamente igual en español, no recuerdo la palabra que está ahí, pero no es excelente. 3 veces está mencionado un espíritu excelente. Y si miramos a él y estudiamos su carácter, estudiamos su persona, encontramos que sí, fue un varón de carácter excelente. Por eso fue elevado. En el año primero, eso es de Daniel capítulo 9, en el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ¿okay? Dario es el que conquistó y tomó el reino. Estamos hablando de lo último reino que tuvo este territorio, ¿okay? Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces conquistó a los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las resoluciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Eso se refiere, el sitio que encontró es en Jeremías 25, versos 11 hasta 14. ¿Okay? Aquí está hablando de los caldeos. Recuerden, los caldeos son los sabios de Babilonia. Podemos usar los términos igualmente. ¿Okay? Probablemente los sabios que vinieron cuando Cristo nació fueron de los caldeos. En efecto, hay mucha posibilidad de que ellos vinieran porque Daniel, que fue elevado al líder de los caldeos, él les enseñó del rey que iba a venir. Es claro que Daniel estuvo leyendo estos versos de Jeremías más o menos a tiempo de su cumplimiento, y por eso empezó a orar y ayunar para que sea cumplido. Se dice en esta profecía en Jeremías, tengo aquí, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y se verán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es uno de los tiempos muy raros, que la Biblia es bien específico en un tiempo. Normalmente Dios dice, voy a hacerlo pronto, o después de un rato. No, Dios dice exacto, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por sus maldades, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando para Jeremías contra todas las naciones.
porque también ellos serán sojuzgados por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de liberación por la nación de Israel, pero también está hablando de que la nación de los persos sea conquistado, sea castigado. Y hemos hablado que esto fue hecho por parte de Alejandro el Gran, de Macedonia. Él, un poco tiempo después de que los israelitos o los judíos regresaron a Israel, él Persia fue conquistado por parte de Alejandro el Gran, cumpliendo este verso, ¿ok? Cumpliendo. Una más cosa que quiero mencionar en estos versos, en este estudio, porque estamos en esta época, es hablar de la reina Esther. Conocemos esta historia que rey Asuero, rey Xerxes, hay dos nombres usados por él, tuvo una esposa que no le obedeció y él le divorció y necesitaba otra reina, y trajeron muchas muchachas al palacio para que él podía elegir su reina, y él decidió en tomar Esther como su reina, ¿ok? Entonces, ella se fue casado con el rey Xerxes, el uno. Su hijo Artaxerxes, primero había más que uno nombrado Xerxes, más que uno nombrado Artaxerxes. Rey de los persas es el que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. El segundo grupo que regresó bajo Esdras, ese es el grupo que él permitió. Y el tercer grupo también que regresó bajo Nehemías, que reconstruyeron el templo. Entonces, básicamente, la historia de Esther cae históricamente inmediatamente después del tiempo del libro de Daniel. ¿Okay? Daniel vivió a través de todo este tiempo. Él no regresó, él murió, levantó Esther como muy pronto después, y tenemos en el libro de Esther, tenemos en el libro de Esdras y tenemos en el libro de Nehemías la historia de restauración. Pero eso no es por esta clase, eso es por la clase que viene. Vamos a hablar de estas cosas en la próxima clase. Pues básicamente no termina lo que pasó durante este tiempo. Por la verdad, no vemos mucho de acción o lo que pasó con los judíos sus mismos. Más que todo, vemos lo que pasó con los reyes, con la conquista, con los conquistadores, y mucho con Daniel y cómo él trabajó por los reyes. Pero no vemos mucho hablando de gente en general, nada más que fueron desaparecidos, y de allá no hay mucho. Pues entonces esta época fue importante porque ¿qué fue a propósito de eso? ¿Qué estaba intentando hacer Dios? Básicamente Dios estaba tratando con los corazones de la gente, que ellos regresaron a Él, que volvieron sus corazones a Él para que ellos podían librarles. Si ellos no volvieron su corazón, estoy seguro que Israel o Judá no iba a ser reedificado. El muro no será reedificado, el templo, la ciudad. No, si ellos no han regresado a Dios, ellos tuvieron que mantenerse en captividad. Pero obviamente el plan de Dios funcionó, ellos regresaron sus corazones a Dios, ellos sirvieron a Dios por nuevo, y Dios les permitió libertad para regresar y relevantar su país, para servir a Dios otra vez, y comenzó con los sacrificios y todo lo que tuvieron que hacer. Vamos a hablar de eso en la próxima lección. Entonces, hasta aquel tiempo, cuando nos vemos otra vez, que Dios les bendiga mucho. Si tiene tiempo, les recomiendo, tome tiempo en el libro de Daniel. Más que todo, estudiando el carácter de Daniel. Todo lo que pasó es interesante, pero mire el carácter de Daniel. Si quiere, yo tengo un estudio allá en mi sitio internet,
en MaranathaLife.com hablando de Daniel, que se llama Un Espíritu Excelente. Eso les da mucha información acerca del carácter de Daniel, y comparando eso con lo que estudia su mismo del libro de Daniel, van a tener una buena idea de este varón y su carácter. Amén. Pues que Dios les bendiga, nos vemos pronto y siga estudiando la palabra de Dios. Amén.